Muy bienvenido al pensamiento de fin de semana número 30. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Luis Alberto Jovel, de luisjovel.com, trayéndole una vez más un pensamiento de fin de semana número 30, en el cual vamos a estar viendo Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, que tiene su paralelo en Mateo 22, 34, 40. El día de hoy vamos a ver lo que Jesús una vez más es confrontado con los líderes del pueblo, en este caso un maestro de la ley, de quien Mateo nos dice que es un fariseo. Eso es de Mateo 22, 34. Y ahí vemos la intención original del maestro de la ley por hacer la pregunta, que era tenderle una trampa. Siempre estaban tratando entonces de hacer que Jesús dijera algo o hiciera algo. Pero vamos a leer primeramente el texto y de ahí vamos a entrar de lleno a lo que queremos ver en este día. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, versículo 28 en adelante. Dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Desde entonces nadie se atrevió a hacerle una pregunta. El Señor Jesús no logra que nadie lo atrape en todas estas trampas que hemos visto, las discusiones que hemos visto que ha tenido. Vimos cómo discutió con los herodianos, con los fariseos, desde los dos al mismo tiempo. Después, antes de eso vimos cómo también discutía con los sacerdotes de la ley, los líderes del templo. Luego aparecieron los saduceos y una vez más ahora es un maestro de la ley que es fariseo y no puede ser atrapado en sus palabras por ninguno. Pero viene el maestro de la ley y le propone una pregunta, que es uno de los tópicos más discutidos por los rabís, que era que de todos los 613 mandamientos, ¿cuál era el más importante? Ese lo vemos en el versículo 28. Luego Jesús responde con la canción que oyeron, el primer pedazo que dice, primera sección de la canción que dice Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, que es lo que es la confesión de fe del judaísmo. Es algo que todas las noches oramos con mis hijos. ¿Y a qué se refiere Jesús? Se está refiriendo a Deuteronomio 6, 4, 5, que prácticamente es lo que acabamos de leer. Y se le preguntó cuál es el mandamiento más importante. Pero Jesús no solamente da uno, da dos.
Y cuando dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús se está refiriendo a Levíticos 19:18. Es interesante notar que Hillel, un maestro judío antes del tiempo de Jesús, y el rabí Akiva después de Jesús, Akiva ya es en el segundo siglo, fue parte de la revolución que tuvieron los judíos una vez más en el año 132-135. Ellos dos apelaron a Levítico 19:18 como un resumen de la ley. Y esto lo vemos en B Shabbat 31a y en Cifra 89b. Lo interesante es que Hillel, Jesús hace la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Haz a los demás como tú quieres que se hagan contigo. Y esto lo encontramos en Mateo 7:12. Y eso es lo bueno de ver los pasajes paralelos, porque los pasajes paralelos ayudan a entender todo esto. En Mateo 7:12 dice así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Pero luego en el pasaje que directamente paralelo a lo que estamos leyendo en el capítulo 22, el Señor Jesús termina diciendo esto cuando se le pregunta acerca del más grande mandamiento. Mateo 22, versículo 30 y del 40. Dice así. Dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos son los mandamientos más grandes para Jesús, y el mandamiento más grande, como Hillel lo había dicho, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, una vez más, vemos a Jesús de acuerdo con algunos contemporáneos o maestros de su tiempo. Jesús, muchos de nosotros creemos que Jesús sacaba todas estas enseñanzas del aire. No, Jesús vemos ahí que es afine con ellos en muchas cosas, pero mientras Hillel o Akiva solo hacían énfasis en la relación ética con los demás seres humanos, Jesús pone la piedad para con Dios primero. Esa es la diferencia de Jesús. Amar a Dios pero aborrecer al prójimo es inconcebible para Jesús y sus seguidores, y esto lo vemos más que todo en Santiago capítulo 2, 14, 26, donde ustedes pueden, se recuerdan el argumento de Santiago. Usted lo puede buscar después, pero el argumento ahí es de cómo es que uno puede tener una fe tan ortodoxa, y aún dice, crees que Dios es uno. Una vez más, haciendo eco a esto. Bueno, también los demonios creen eso. Es donde la fe, en este caso podemos ver la fe puede ser ortodoxa. Santiago, porque vamos a leer Pablo ya dentro de poco, lo ve que una fe ortodoxa está muerta si no se manifiesta en buenas obras. Y por eso es que entendamos que Lutero tuvo problemas con esta carta, porque para Lutero las buenas obras no entraban en lo absoluto en la salvación. Y aquí Jesús mismo está apelando de que estos son los dos grandes mandamientos en los cuales se cumple toda la ley. Y los seguidores de Jesús siguen apelando a esto. No es algo que no tenemos que tener obras para ser salvos, sino que se demuestra que tenemos una fe verdadera si tenemos obras. En mis pláticas de la nueva perspectiva de Pablo, he estado hablando de esto, cómo el luteranismo y el calvinismo tratan esto. Pero veamos ahora, si usted puede leer, si usted puede oír esas cosas, pero están en mis videos, en los últimos, pero si usted puede oír lo que Jesús y sus seguidores creen con respecto a la fe y las obras. Veamos, ya vimos a Mateo, ahora veamos lo que dice en Gálatas 5:6. En Gálatas 5:6, este es un texto que tengo que reconocer que es bastante usado por medio de muchos católicos para enseñarle a los evangélicos que sí, que las obras son, yo no creo que sean necesarias, más bien son complementarias a nuestra fe. Eso es lo que yo quisiera
enfatizar el día de hoy, porque alguien puede decir, Luis Jovel está predicando que uno es salvo por obras. No, yo no estoy diciendo eso, pero estoy leyendo lo que dice Gálatas 5:6, escrito por Pablo, dice esto: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y una vez más dice en el versículo 14 del mismo capítulo: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es Pablo hablando acerca de qué es las obras. Y después vemos en Efesios 2, del 1 al 10, y vemos cómo es que las obras son hechas para la gloria de Dios, pero tienen que salir del amor, ¿no? Mucha gente le gusta y pone bastante fácil, este es calvinismo, que todo es para la gloria de Dios. O sea, que yo te hago un favor a vos para la obra, para la gloria de Dios, sí, pero es por amor también al prójimo que tenemos que hacer las cosas. No solamente podemos decir que es para traerle la gloria a Dios, porque entonces estamos amando a Dios y estamos queriendo ganar puntos con Dios, sin poner también al prójimo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. No lo hacemos por amor a Él, sino solamente por amor a Dios. Y aquí la cosa es de que podemos ver que tenemos tanto que amar al ser humano, amar al prójimo y también al Señor. Y de ahí Pablo una vez más toca este punto en Romanos 13 del 8 al 10. Dice así: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo es que Pablo en Romanos, que ha dicho que la ley ya se cumplió, una vez más hace eco de las palabras de Jesús y dice que tenemos que cumplir la ley por medio del amor? Y esto no lo voy a responder. Esto simplemente estoy yo queriéndole mostrarle de que Pablo y Santiago están haciendo eco de lo que Jesús ha dicho, de lo que Jesús está enfatizando. Entonces, ¿cuál es lo que la ley está trabajando el día de hoy? Que no quiero responder, porque por eso estoy haciendo los otros audios de la nueva perspectiva de Pablo. Pero le quiero apuntar todos estos versículos para que entendamos más lo que Jesús está haciendo. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Y que muchos dicen que el cristianismo paulino es totalmente diferente a lo que Jesús enseñó. En este caso podemos ver claro, y yo creo que en todos los casos, pero específicamente en este caso vemos que no, que Pablo es consistente con Jesús, y Santiago no se diga. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. Así que no podemos decir que Jesús no nos manda a amar a nuestro prójimo. Los discípulos tomaron bien en serio este mandamiento de amar al prójimo. Como Santiago apunta, es incompatible amar al prójimo, amar a Dios, sin amar al prójimo. Eso no tiene que existir, no puede ser. Y el que diga amo, y de vuelta Santiago dice, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es un mentiroso. No puede. ¿Cómo puede amar a Dios que no lo ve y no amar al prójimo que lo ve? Bueno, eso es Santiago. Y como vuelvo a repetir, por eso es que Lutero tenía muchos problemas con esa carta. Lo que podemos ver aquí es que el maestro de la ley, después en el 32 y 33, cuando ya responde, el maestro de la ley aparentemente apoya lo que Jesús dice. De importancia es ver que opina que amar al prójimo como a uno mismo reemplaza los sacrificios y holocaustos. Esto acerca de que los holocaustos y los sacrificios, que la obediencia, en este caso en 1 Samuel 15:22, habla acerca de esto.
y también en Oseas 6:6, Miqueas 6, versículos 6 y 8. Y es finalmente confirmado en el Nuevo Testamento por Hebreos 10:8, de que amar al prójimo, de que amar al hermano, a la hermana, es mejor que los sacrificios, es mejor que hacer todo lo estipulado por la ley. Ya está en los profetas y tan atrás como en Samuel. Ya en Samuel ya vemos que es mejor obedecer a Dios que estar haciendo sacrificios. Y eso es lo que muchos no se han dado cuenta, y que este tema de amar al prójimo, este tema de que hay una superioridad de la ley, viene desde los tiempos cuando no había rey. O sea, que no es algo que se lo inventó el Señor Jesús. Primera Samuel 15:22, para leerlo, para ver el más antiguo de todos. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Este es el concepto ya del último de los jueces y el primero de los profetas con respecto a la ley. Y después lo vemos magnificado en Oseas, en Miqueas y finalmente en el Nuevo Testamento. Pero el punto que yo quería traerle a su atención es que podemos ver un ataque velado a la institución del templo. ¿Y por qué digo esto? Porque primeramente los saduceos y los fariseos no se caían bien, y el templo era dirigido por los saduceos. Y al decir o al no ver la necesidad de más sacrificios, el templo era por lo tanto irrelevante. Y es una discusión que también ya vimos que Jesús venía teniendo desde el capítulo 11, versículo 15 en adelante, con los dirigentes del templo. Es una discusión continua de que si el templo es relevante o no. Y aquí es donde lo que siempre pongo yo, resalto, de que Jesús es el templo. Los esenios también miraban que ya el templo era irrelevante. ¿Por qué? Por la corrupción que había en Jerusalén. Los fariseos, yo no estoy sabido, yo no sé de cuánto el rechazo del templo de parte de ellos, pero sí lo que yo estoy leyendo en el texto, esto ya es cosa mía, no lo he leído en ningún lado, pero estoy viendo que este maestro de ley está apelando a que ya el templo, si se guarda la ley, si se guarda el amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerza, corazón, y amar al prójimo, si se guardan estas dos cosas, los sacrificios ya son irrelevantes. No hay necesidad de ir al templo, no hay necesidad de dar la ofrenda y todo eso adentro del templo. Y como acabo de decir, para mí es un ataque velado, un ataque muy vil, inteligente también, de parte de este maestro de ley contra la institución del templo. Finalmente Jesús le dice al maestro de ley que ha contestado de una forma muy inteligente, pero vemos también que al contestarle y decirle, has hablado bien, maestro, prácticamente lo que está haciendo ahí este maestro de la ley, aprobando lo que Jesús dice. Y cuando dice bien dicho, maestro, uno le dice maestro a otro maestro, entonces lo que le está diciendo es de que está muy bien, en esto concordamos, creo que estamos en las mismas, estamos al mismo nivel. Es eso lo que este hombre está tratando de hacerle entender a Jesús. Pero Jesús responde de una forma, al Jesús, dice el 34, dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo. Y es bien importante ver que esto, Marcos aquí está poniendo lo que Jesús pensó. No está diciendo, no está diciendo aquí que él le dijo al maestro de la ley, eres bien inteligente. No, aquí Marcos está diciendo que está hablando, está escribiendo lo que Jesús pensó, cómo Jesús percibió esto, no lo que Jesús le dijo, porque después dice lo que Jesús le dijo, que es, no estás lejos del reino de Dios. Y esto es otro revés. Recordemos que Mateo nos dice de que esto era para ponerle una trampa.
Y vino Jesús y le dijo al que creía que estaba dentro del reino de Dios, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y qué revés, porque la persona, este maestro de ley, fariseo, claro que él se consideraba que estaba dentro del reino de Dios, pero vino Jesús y después de que el maestro de ley dijo, mira, estamos en las mismas, somos del mismo equipo. Jesús le dijo, no, vos no estás adentro del reino de Dios, no estás tan lejos, pero tampoco estás adentro. Y fue tal la respuesta que Jesús dio, que desde ese entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Espero que a mí me ha interesado, estoy aprendiendo junto con ustedes, me ha interesado mucho este intercambio con Jesús y estos líderes del pueblo, y espero de que cuando ya terminamos, podamos terminar ya este capítulo 12, el 13 va a ser un capítulo bien largo, y es un apocalipsis dentro del evangelio, pero vamos a ver muchas otras cosas ahí, pero en este capítulo 11 y el 12 hemos visto cómo Jesús confronta a diferentes facciones dentro del judaísmo del segundo templo, y cómo Jesús responde, y es bueno, les recomiendo que lean los pasajes paralelos, para que así puedan entender un poco más por qué Jesús responde de esta u otra manera. Y como le digo, el versículo 34, cuando dice de que Jesús, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, Jesús no le dijo al fariseo que era inteligente, sino que Marcos está haciendo esa observación dentro de la mente de Jesús, que como él sabe, pues no, la inspiración del Espíritu Santo, y como vemos que Marcos escribió las memorias de Pedro, según Papías, pero le dice, no está lejos del reino de Dios. No le dice que estás adentro del reino de Dios, sino que le dice que no estás lejos. Es una invitación a venir a ser discípulo de Jesús, pero también una afirmación de que no está aún dentro del reino de Dios. Así que lo recordemos, tenemos que amar al Señor, porque Él es el único Dios, y tenemos que amarlo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento es como el primer, es similar al primero. Es acerca de amar, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Así, mis hermanos y mis hermanas, espero que les haya ayudado esto. Recuerde dejar su comentario aquí en el blog, en luisjovel.com, o dejarlo aquí en YouTube también, que usted va a estar oyendo esto en YouTube. Le invito a dejar su comentario, una aclaración. Hay cosas que quizás no las digo, que quizás se me han escapado. También le invito a ver el luisjovel.com, cómo puede, si usted desea aportar por medio de PayPal, si usted cree que estos estudios están siendo bendición. $2, $1, $5 no están de más. Y si usted quisiera contribuir de una forma continua, ahí también en luisjovel.com puede ver patreon.com, donde usted se puede suscribir ahí para dar mensualmente. Lo mínimo que usted puede dar son $2 al mes, y después $5, después $10 y lo que usted desee. Así que nos vemos la próxima vez. Gracias por ser parte de la audiencia de Pensamiento de Fin de Semana, y que Dios le bendiga.